Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Bueno, bueno, vamos a dar comienzo para respetar los tiempos y los horarios de todos. Buenas noches a todos. Esta es la quinta reunión científica del capítulo Córdoba de la Sociedad Argentina de Diabetes y como coordinador de esta actividad está el doctor Ignacio Pico y hemos invitado al doctor Guillermo Ferreira que nos va a hablar, bueno, de un tema que consideramos sumamente importante. Consideramos que los diabetólogos deben estar formados en esto, que es el MAFILD, ¿no? Así que le doy la palabra al doctor Pico para que lo presente al doctor Ferreira y demos comienzo a esta actividad. Bueno, muchas gracias María, muchas gracias a todos por haberse conectado esta noche. Es un lujo para nuestra comisión directiva tener al doctor Ferreira. Les cuento un poquito, él es médico especialista en medicina interna eh, y hepatología del Servicio de Clínica Médica del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Forma parte de la unidad de patología del nuevo Hospital San Roque. Es docente universitario de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y es miembro de la Sociedad de Hepatología y miembro de la Sociedad Argentina de Trasplante. Como dijo María, nos pareció oportuno tratar este tema ya que lo hemos visto en varios de nuestros últimos congresos, el tema del hígado graso y la importancia que tiene su diagnóstico y tratamiento precoz, y nos pareció por eso importante invitarlo al doctor para que nos amplíe el panorama y podamos aprender de él. Así que bueno, doctor Ferreira, muchas gracias y tiene la palabra para comenzar con esta charla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, soy especialista en medicina interna, amo la clínica médica, soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cátedra de clínica médica, de la unidad hospitalaria San Roque, y también doy clases de medicina uno, 2 y 3 en el UCBC. Yo creo que es importante destacar los cambios de nomenclatura y que nos enfrentamos a un importante problema de salud pública, ¿no? Tal vez cuando yo me formaba, siempre repito lo mismo, quizás, cuando yo me formaba hacíamos mucho hincapié en la relación y en las patologías y en los procesos inflamatorios del endotelio y sin dudas que a lo que nos vamos a enfrentar quizás en un futuro y quizás los jóvenes y todos los desarrollos farmacológicos tengan que ver con la relación de la microbiota, ¿no? Eh, es importante distinguir que nosotros, como docentes o como médicos, nos enfrentamos a signos y síntomas que construyen síndromes, pero que hay procesos inflamatorios que preceden a la aparición de estos. Nosotros cuando tengamos las herramientas para conocer y para modular esta inflamación, sin dudas que esto va a cambiar. Sin dudas en el campo de la diabetología, el uso de las incretinas, SGLT2 y GLP-1, sin dudas que intervienen en esta cascada inflamatoria. En el punto de vista de la hepatología, también se intenta frenar eh, los procesos fibróticos, que son los que conducen a cambios y a una relación patológica entre la microbiota eh, y las sustancias proinflamatorias que se generan en relación al MASLD. En relación a esta entidad, siempre hay un juego de qué es primero, el huevo o la gallina, si es el desbalance metabólico en relación al no control glucídico, la obesidad como proinflamatorio, o si es la enfermedad hepática y la microbiota la que genera alteraciones a nivel del metabolismo de la glucosa. Yo quería empezar quizás planteándoles un caso clínico. eh, es una mujer de 61 años de edad
con antecedentes personales patológicos de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 12 años, con una hemoglobina glicosilada de 8,4, hipertensión arterial en tratamiento con amlodipina, dislipidemia con un LDL de 158 miligramos por decilitro, HDL de 38 miligramos por decilitro, triglicéridos de 240 miligramos por decilitro, obesidad grado 1 con un índice de masa corporal de 31, un perímetro abdominal de 118, no consumo significativo de alcohol, antecedentes de cardiopatía isquémica con infarto previo hace 4 años, en tratamientos con estatina y ácido acetilsalicílico. Acude a la consulta como consecuencia de un control clínico asintomático. En el examen físico se encuentra una presión arterial de 140/80, un índice de masa corporal antes mencionado. En esa evaluación y con los antecedentes cardiovasculares mencionados, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y la cardiopatía isquémica con infarto previo, se le pide una analítica. En este laboratorio se demuestra una glucemia en ayunas de 162, una hemoglobina glicosilada de 8,4, un colesterol total de 242 miligramos por decilitro, LDL de 158 miligramos por decilitro, triglicéridos 240. Perdón, y- Guise, que te Sí, interrumpa. No vemos el caso clínico, no sé si lo tenés en la no, presentación. no, lo estoy leyendo, Ah, Flor, está perfecto, pues están ahí preguntando perdón. en el chat. Listo, No, no, lo estoy leyendo. perfecto. La ST es de 42, la LT es de 56, la GGT de 80, las plaquetas 185.000 y la albúmina de 3,9, con un RIN de 1. En relación a este caso clínico, sin dudas que ella tiene factores cardiovasculares que pueden promover la aparición de fibrosis y la aparición de una mayor incidencia de fenómenos cardiovasculares asociados. En relación a estos cambios de nomenclatura, eh, antes era NAFLD, después cambió a MASLD, después se asoció MedALD, y todo va dentro de un amplio término que actúa como un paraguas, que es la enfermedad esteatóxica del hígado, que forma parte del síndrome metabólico y que nosotros debemos reconocerlo como un importante factor de riesgo cardiovascular. Entonces, un poco la dinámica de esta presentación, un poco por las inquietudes que me planteó Ignacio y Florencia, era eh, primero si es oportuno hacer un cribado de muscle D de esteatosis hepática a la población general, o si este cribado debe realizarse sobre aquellos individuos que tienen factores de riesgo asociados. Ese es el primer punto a discernir. Y después, ¿de qué manera nosotros en consultorio podríamos establecer un riesgo de fibrosis teniendo en cuenta eh, estos términos de inflamación, obesidad, hipertensión y la relación más el diabetes? Ustedes saben que eh, el concepto de obesidad ha cambiado, las variables que definen hipertensión arterial han variado hace una semana. La guía ADA de MASLD y diabetes actualizó y también eh, permitió la incorporación de nuevos fármacos para el manejo de estos procesos inflamatorios. Eh, en esto hay que hacer hincapié en la precocidad de la derivación. Un poco, Ignacio me plantea cuál es el momento oportuno para derivar a un hepatólogo. Lo que primero hay que reconocer es que esta entidad, como guarda relación con otras entidades multisistémicas, debe ser manejada por un equipo multidisciplinario. Uno debe quizás promover la construcción de unidades cardiometabólicas, ¿no? Como
se promueven las unidades de stroke, como se promueven los códigos infartos o las unidades de cuidados críticos coronarios, uno debe promover estas unidades cardiometabólicas en donde debe haber internistas, endocrinólogos, diabetólogos, intensivistas, nutriólogos, eh, porque sin dudas, teniendo en cuenta que 1 de cada 5 diabéticos tienen riesgo de enfermedad metabólica que conduzca a cirrosis y tenemos un 30% de la población de Latinoamérica que tiene esteatosis hepática y de los cuales entre un 7 y un 10% pueden generar fibrosis, sin dudas que la fibrosis no solamente va a tener una repercusión sobre el hígado, sino que va a haber manifestaciones extrahepáticas. Sin dudas que la que priman son las cardiovasculares, pero también se asocia a tumores. En relación a la presentación del caso, que es un caso muy común, eh, que lo vemos en el consultorio de clínica médica, en el consultorio de patología, en el consultorio de diabetes, surge el desarrollo de la presentación que voy a compartir. ¿Se ve bien? Ignacio, veo Flor. Sí, ya se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, acá sin duda que la introducción a esta entidad tiene un presente que quizás tiene que ver con la integración en equipos en unidades cardiometabólicas y en el diagnóstico precoz. Nosotros con ese laboratorio que tenemos, sin dudas que en base a la hemoglobina glicosilada, al índice de masa corporal aumentada, a la obesidad, a las cifras tensionales, sin dudas que tenemos frente a una paciente que no está controlada metabólicamente. Entonces, la primera variable que uno puede conocer es un método barato que tiene la capacidad de excluir la fibrosis, que es el FIB4, una fórmula simple que uno debe realizar con la edad del paciente, las plaquetas, la AST, que es la GOT, y la ALT, que es la GPT. En relación a eso, ahí surge la primera disquisición para establecer riesgos de fibrosis, ¿no? El valor de cutoff es 1.3. Menos de 1.3, uno excluye la posibilidad de fibrosis hepática. Entre 1.3 y 2.6 es una zona gris en donde sin dudas que uno debe quizás sostenerse en guías, pero debe tratar de hacer una suerte de tamizaje personalizado, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas variables eh, propias del individuo. En ellas, como tenemos muchos sesgos, teniendo en cuenta que son guías europeas o americanas o asiáticas, debe estar también presente la observación del entorno o de la capacidad del paciente de adherirse no solamente a las medidas higiénico-dietéticas, sino a la adherencia farmacológica. Eh, Nosotros los que hacemos asistencialismo muchas veces nos encontramos con que el paciente le cuesta mucho adherirse a la dieta porque te lo plantean simplemente con la razón de que comemos lo que hay. Entonces, más los que estamos en el público, ¿no? Yo estoy en el hospital privado y en la parte pública. Entonces, comemos lo que hay. Este FIB4, que así se llama el score, tiene sesgos, sin dudas, pero tiene un predictivo negativo muy importante. Menos de 1.3 excluye fibrosis. Entre 1.3 y 2.6 es una zona gris en donde uno debe tratar de tamizar en base a las variables que pueden influir en el desarrollo de la fibrosis. Y más de 2.6, sin dudas que hay una fibrosis. Si recordamos quizás los conceptos anatomopatológicos, tenemos F0, F1, F2, F3, F4, F1 fibrosis leve, F2 fibrosis moderada, F3 fibrosis severa y F4 cirrosis. Los primeros lineamientos establecían que
frente a un FIB-4 de más de 2,6, sin dudas que debía estar en consultorios de hepatología. Sin embargo, en esa zona gris entre 1,3 y 2,6, debemos empezar a complementarnos sin que el paciente sea presa de una especialidad, ¿no? Sino que circule clínica médica, cardiología, diabetología, endocrinología, nutrición. Eh, por el hecho de que uno debe tratar de intervenir precozmente para tratar de evitar la progresión de la enfermedad. Mientras menos rigidez hepática tiene este paciente, menos posibilidades hay de que intercurra con desbalances metabólicos asociados a hiperglucemias por la liberación de sustancias inflamatorias y menos posibilidad de que intercurra con hepatocarcinoma, con manifestaciones extrahepáticas como enfermedades inflamatorias intestinales o trastornos digestivos eh, caracterizados simplemente como dispepsia eh, o enfermedades cardiovasculares mayores. El MASLD es reconocida como una hepatopatía crónica más común a nivel global. Insisto que hace muchos años nosotros nos sosteníamos en el concepto de obesidad y siempre quizás copiamos lo malo que se ve en el hemisferio norte. Las epidemias de obesidad que tenía el hemisferio norte ha menguado, nosotros las estamos adquiriendo y estamos viendo cada vez más impronta de obesidad, de trastornos del metabolismo de la glucosa y esteatosis hepática en individuos cada vez más jóvenes, ¿no? Sin dudas que hay un aumento en los casos de insuficiencia hepática. La enfermedad metabólica hepática en el hemisferio norte es la principal causa de trasplante y dentro de las causas que se presentan en hígados trasplantados, la aparición de la enfermedad metabólica hepática es tan importante como la del virus C. En esta zona gris de 1,3 y 2,6, en donde se plantea siempre que deben circular los pacientes, es donde uno debe quizás hacer hincapié primero en determinar el grado de rigidez a través de un método simple como FIB-4. Después, quizás en esta zona gris de 1,3 y 2,6, pedir una ecografía hepática, lo que nos permite afirmar si es un hígado estructuralmente sano o tiene toda la impronta de una enfermedad hepática avanzada. Hígado chico, dismórfico, asimétrico, esplenomegalia, circulación colateral, líquido libre, contornos irregulares. Eso sin dudas que nos demuestra que tiene una enfermedad hepática avanzada, fibrótica o ya cirrosis, que sin dudas que si hacemos la relación de bioimágenes más FIB-4 tenemos mucho más sustrato. En relación a la elevación de las enzimas hepáticas, la GOT, la AST, es un subrogante de fibrosis. Entonces, mientras lo que tenemos que ver siempre son cuatro enzimas, ¿no? GOT, GPT, GGT y fosfatasa alcalina. GOT y GPT son hepatocelulares y gamma glutamil transpeptidasa y fosfatasa alcalina son colestásicas. Entonces, dentro de las dos hepatocelulares, GOT es un subrogante de fibrosis y AST y ALT, que es la GPT, es un subrogante de injuria. Entonces, cuando nos enfrentamos a elevación de las enzimas hepáticas, menos de 10 veces el valor normal, uno lo pone dentro de las hepatitis crónicas. Si la GPT pesa más que la GOT y pensamos que hay una injuria. Sin embargo, pese a que el tema de introducción era más el D, en esta injuria cabe excluir enfermedades relacionadas al alcohol, DILI, hepatitis virales o hepatitis autoinmunes o enfermedades por depósito. Entonces, frente a hallazgos de anomalías de las enzimas hepáticas, más de 10 por, con un FIB-4 entre 1,3 y 2,6, es necesario ampliar para excluir las otras causas que generan
elevación de las enzimas hepáticas, y como la esteatosis hepática es un diagnóstico que se sostiene sobre bioimágenes y tiene sesgos porque es operador dependiente, y también tiene sesgos debido a la distribución de la grasa corporal, no solamente hiperrefrigencia homogénea en una ecografía es igual a esteatosis hepática, ni tampoco una elevación de las enzimas hepáticas es igual a esteatohepatitis no alcohólica, que es el otro término, que es el MASH. ¿M? Entonces, surge la definición de el MASLD, que es la enfermedad metabólica difusa, en exclusión de otros factores que generen cambios estructurales a nivel del hepatocito y cambios en las transaminasas. Sin dudas, este MASLD se obtiene por lo menos en la presencia de un factor de riesgo cardiometabólico. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? El índice de masa corporal mayor de 25, una glucosa sérica en ayunas mayor de 100, una presión arterial mayor o igual a 130-85, triglicéridos de más de 150, colesterol HDL menor o igual a 40 miligramos por decilitro en hombres y eh, menor o igual a 50 miligramos por decilitro en mujeres. En esta presencia de factores de riesgo, sin dudas, que la presencia de diabetes, la presencia de obesidad y la presencia de alcohol promueven el desarrollo precoz de estadios de fibrosis avanzada. Entonces, lo que uno tiene que tratar es de intervenir rápidamente para modificar estas variables, ¿no? eh, Uno debe reforzar las medidas higiénico-dietéticas, debe reforzar las intervenciones farmacológicas y debe promover la actividad física, ¿no? Creo que en relación a esto, yo, por ejemplo, a los pacientes muchas veces los hago partícipes de los kilopascales que se obtienen con el FibroScan y les planteo que no solamente los objetivos son el descenso de peso, sino que también con intervenciones no farmacológicas él puede ser capaz de modificar los kilopascales, que es la unidad de rigidez hepática que me brinda el FibroScan. Entonces, sin dudas, él se aleja del riesgo de complicaciones, ¿no? Doc, permíteme hacerte Sí. una pregunta de la doctora Inés Bertolazzi que lo va a sacar en el grupo, justo que nombraste el FibroScan. Dice, ¿por qué no pedir más FibroScan para definir con más exactitud la fibrosis? No, se debe pedir el FibroScan. Viste, Ignacio, por ahí, creo que la doctora Ranz también habló conmigo el año pasado. Eh, Acá en Córdoba, vos tenés FibroScan uno solo, que está en el Hospital San Roque, es un FibroScan 402 y la sonda es M. Eh, Creo que el Sanatorio de la Cañada está por comprar una versión nueva del FibroScan y el privado, el Allende y Ulton tienen el Astógrafos. Eh, Creo que en este tamizaje de 1.3 a 2.6, ahí debe surgir la utilización del FibroScan. Pero eh, tenemos que recordar que el FibroScan tiene sesgos, ¿no? Sesgos debido a la distribución de la grasa y a la distancia que hay entre el transductor. Por ejemplo, el transductor M, que es el que tenemos nosotros, eh, la posición en la que lo ponemos al paciente sería un decúbito dorsal, como si fuera un pachón modificado, ¿no? Brazo derecho Bien. atrás de la nuca, rodillas hacia la izquierda, tratando de desplazar todo el cuerpo hacia la izquierda, y trazamos una línea entre la apófisis sifoide y la línea eh, medio clavicular, y ahí buscamos el parénquima hepático. Cuando está muy distante, como tratamos de abrir los espacios intercostales con la posición, nos cuesta mucho. Pero sí debe pesquisarse con FibroScan. No creo, no considero que sea válido eh, el screening con FibroScan, ¿tá?
Sí, en Bien, aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio 1.3 y 2.6 con factores de riesgo cardiovascular, por lo menos uno o dos de estos factores que promueven una progresión hacia la fibrosis. La pregunta es muy buena por esto de que qué podemos hacer nosotros como clínicos o como diabetólogos para evitar la progresión de la fibrosis, ¿no? Entonces, sin dudas que nosotros la primera paciente, tratando de normalizar la hemoglobina glicosilada, tratando de generar una reducción del peso, tratando de modificar la distribución de la grasa corporal, vamos a impedir la progresión de la fibrosis. Cuando la fibrosis ya tiene más de 2.6, perdón, cuando el FIB4 te da más de 2.6, que sería ya F2, ahí sin dudas guarda más importancia la introducción del FibroScan o del elastógrafo o del resonador. ¿Por qué? Porque en esa diferencia en kilopascales, sin dudas que esa diferencia en kilopascales de 5, 10, 15, 12, 14 y 20 van a aparecer los cambios hemodinámicos que van a hacer que el paciente se torne por lo menos clínicamente con hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces por ahí ya eh, los paradigmas deben cambiar. Incluso el manejo de los antidiabéticos en los estadios avanzados de enfermedades hepáticas también deben cambiarse, ¿no? Pero bien, creo que el FibroScan es un método muy útil. Por ejemplo, en el San Roque tenemos el FibroScan y al lado mío está el ciclo ergo espirómetro que lo donó el gobierno de Japón. Entonces este aparato, que es una combinación de una ergometría con un mecanismo que te permite medir funciones pulmonares, nos permite medir el VO2 max. Entonces, en estadios precoces de cirrosis, en donde uno dice, no, eh, la cirrosis es igual a terminal, y no es así, porque hay distintos estadios de la enfermedad hepática en donde uno debe promover y ser capaz de cuando están en ese gris de fibrosis, cirrosis, así F3, F4, tratar de remodelarlos, en donde no los remodela el hepatólogo. Creo que mucho de lo que yo estoy hablando va a cambiar con los resultados finales del estudio de SENS y el uso del semaglutide, ¿no? Creo que eso va a cambiar muchísimo. Pero por ahora creo que la línea del semaglutide es muy buena, como lo fue el uso de la pioglitazona, como lo fue el uso de la vitamina E, pero la pioglitazona tenía el limitante que en algunos estadios de fibrosis, que 2 y apenas 3 andaba bien, pero en algunos pacientes, eh, creo que el semaglutide va a ser la droga, igual que por ejemplo las nuevas investigaciones con los SGLT2 también, pero tienen que ver todos con estos mecanismos inflamatorios. En hígado también se intentan desarrollos con antifibróticos, al igual que se usan en fibrosis pulmonar. Por eso tratar de calzarlos en F1, F2 es lo ideal. Ya cuando hay F3, F4 ya hay liberación de sustancias inflamatorias que no las podemos medir. O sea, quizás medimos ferritina, PCR, pero no todos tenemos la posibilidad de medir interleuquina 6, interleuquina 9, óxido nítrico, factor de relajación endotelial, ni menos aún hacer un estudio adecuado de la microbiota intestinal, ¿no? Porque diabetes y aumento de la rigidez hepática y microbiota intestinal van de la mano, ¿no? Somos lo que comemos, creo, en la bien. diabetes, en la hipertensión, en la dislipidemia y en las enfermedades hepáticas. Eh, Así que bueno, que es un muy Así buen es. tema lo del FibroScan, y creo que tenemos que promover esto o sea, de no compartimentalizar al paciente con una enfermedad metabólica, ¿no?
Bueno, acá está la fisiopatología, un poco lo que yo estaba desarrollándome, sin dudas que es esto, es un desequilibrio entre la absorción y el almacenamiento de ácidos grasos y triglicéridos, así como su capacidad de oxidación. Eh, Sin dudas que nosotros, en las primeras etapas del abordaje del hígado graso, o del Muscle D o del MASH, se intentó eh, tratar de intervenir en estos mecanismos de oxidación y de transporte de los triglicéridos. No se demostró mucha eficacia. Eh, E incluso creo que si uno eh, pretende sostenerse en el abordaje de esta entidad, uno debe hacer más bien prevención y promoción y diagnóstico precoz. Entonces ya cuando nos encontramos con terciarias o cuaternarias, ya cuesta bastante, ¿no? La obesidad y la resistencia a la insulina, obesidad todos saben, el factor y los mecanismos inflamatorios cómo se tornan anárquicos. Los estados proinflamatorios asociados a la grasa, la disfunción mitocondrial, esto siempre uno se olvida, que es como yo dije antes, que quizás nosotros vemos la enfermedad con un síndrome, signos y síntomas, pero no interpretamos bien a la inflamación, ¿no? Ni a la inflamación saludable, entre comillas, ni a cuando la inflamación se disfuncionaliza y ya la mitocondria es injuriada. Por ahí los que hacíamos un poco de medicina crítica sí sabíamos de la deuda de oxígeno frente a algunas injurias, pero creo que en esto de metabólico también hay que empezar a pensar en tiempos, como nos enseñan la hora de oro en sepsis, en infartos, en shock, en estas enfermedades metabólicas también. Un poquito más de tiempo, pero precoces también. Bueno, la acumulación de lípidos hepatotóxicos, las consecuencias sistémicas de la inflamación hepática, esto es lo que les planteaba yo con la liberación de sustancias proinflamatorias. El hígado, sin duda, que recibe el 75% del riesgo sanguíneo a nivel del intestino por el hecho de que la vena porta y es la responsable del 75% de la irrigación hepática y el 25% restante lo hace la arteria hepática. Y hay un mecanismo de contrarregulación entre la arteria y la vena muy importante desde el punto de vista de la fisiopatología que guarda relación con la microbiota intestinal, ¿no? Eso de la microbiota intestinal es algo muy interesante en enfermedades hepáticas. Eh, Dieta rica en grasa y fructosa, a propósito de que somos lo que comemos. Yo soy un poco escéptico en esta entidad del SIBO, ¿m? Pero bueno, quizás el tiempo, los desarrollos me quiten el escepticismo. La alteración de la microbiota intestinal que activa las vías inflamatorias en esto de los mecanismos viciosos de hiperglucemia, obesidad, control metabólico inadecuado, fibrosis o al revés, fibrosis, desbalance de glucosa. Bueno, en la clínica sin dudas que es inespecífica, uno debe tratar de caracterizar los factores de riesgo e intervenirlos para modificarlos precozmente. Esto es lo que les planteé. No siempre hiperrefrigencia es igual a esteatosis y no siempre elevación de las enzimas hepáticas es igual a esteatohepatitis no alcohólica, que es el MASH, o Metal D, que es consumo de alcohol 40 gramos en la mujer, 50 gramos en el hombre, más una enfermedad metabólica con factores de riesgo asociados. La identificación temprana es crucial para evitar la progresión. Ahí se caracteriza el riesgo de que progrese más rápidamente, emergiendo los otros factores ajenos a la fibrosis. Diabetes, obesidad, dislipidemia, hipertensión. Estos son los hallazgos histopatológicos. Ahí también es una pregunta que uno siempre se hace si realmente el diagnóstico de la esteatosis se debe sostener sobre la biopsia. Eh,
creo que es importante la biopsia, pero en algunas situaciones en donde no queda claro la estirpe de, de la hepatitis crónica, ¿no? Puede haber una sinergia entre DILI, que es la injuria hepática asociada a fármacos, y hígado graso, y tampoco el hecho de que tenga hígado graso, que tenga enfermedad metabólica demostrada, no excluye la posibilidad de que haya también un solapamiento con una viral crónica, ¿no? Los factores de riesgo: diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión arterial, los factores genéticos, la intervención temprana para corregir la inflamación y la fibrosis, los métodos diagnósticos FIB4, FibroScan, elastógrafo, siempre entre FIB4 y métodos indirectos que permitan determinar la rigidez hepática, como son el FibroScan y el elastógrafo, pedir una ecografía para afirmar o refutar la presunción de que sea una crónica, una aguda o una crónica reagudizada. Se recomienda la identificación y estratificación del MASLD en subgrupos de alto riesgo. Esa es la primera pregunta: si es válido pesquisar a la población general de esteatosis hepática. La respuesta es no. Eh, el FIB4 es el método más fácil para pesquisar fibrosis. Menos de 1,3 excluye, de 1,3 a 2,6 zona gris, y más de 2,6 afirma fibrosis. Es importante este ítem de excluir otras causas. Entonces, en la pesquisa, de tratar de afirmar o refutar la presunción de que sea simplemente o solo asociado a causas metabólicas, hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico. Esto es lo que preguntaba la doctora recién: el uso del elastógrafo y la resonancia. Hay distintos métodos de medir la rigidez hepática: uno es por ARFI y otra es por vibraciones. El resonador también permite cuantificar el depósito grasa. Hay desarrollos de nuevos biomarcadores, incluso hay eh, fórmulas o score que asocian no solamente AST, ALT, plaquetas y la edad, sino también la obesidad, la glucemia, la albúmina, que son los otros subrogantes de enfermedad hepática avanzada, ¿no? La biopsia hepática, ¿cuál es el momento? Sin dudas que es el gol estándar. Esto de el huevo, la gallina, si diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares emergen del muscle D, o el muscle D emerge de una entidad metabólica mayor. Esto es fundamental: cambios dietéticos, aumento de la actividad física, promover campañas. Ahí en el Hospital San Roque generé un proyecto de la formación de una unidad cardiometabólica que, bueno, que estamos intentando constituirla. La vitamina E es quizás el primer intento que, que uno trató para modificar la fibrosis hepática. Siempre jugamos con que quizás un fármaco soñado sería un poco de vitamina E, un poco de metformina y una atorvastatina para las enfermedades hepáticas. Esto de metformina, pioglitazona o semaglutide o liraglutide, sin dudas que creo que por ahí esa ventana nos va a permitir muchas respuestas, ¿no? La pioglitazona reduce la resistencia a la insulina y ha demostrado resolución en la esteatohepatitis, mejoría de la fibrosis, NF2. El subrogante, el cutoff sería en kilopascales, que también, en relación a los métodos que permiten medir rigidez, como son el elastógrafo o el FibroScan, el valor de corte es 8. Entre 7 y 8 kilos pascales, sin duda que ya hay una fibrosis instalada. Los agonistas GLP-1
el remestirón. En algunos lugares está autorizado para en estadios de fibrosis F2 y F3. ¿Cuáles son las conclusiones? Una entidad que constituye un problema de salud pública. Es primordial la identificación temprana para las intervenciones precoces para evitar la progresión de la enfermedad fibrótica. El enfoque sin dudas debe ser multidisciplinario. Tiene un alto impacto sobre la salud y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas asociadas. Y nada más, Doc. Bueno, Guillermo, la verdad, impecable. Pero seguramente se habrán quedado todos con un montón de dudas como yo, por lo tanto me atrevo a hacerte la primera pregunta, creo que es una pregunta práctica. Desde tu punto de vista, los médicos, los diabetólogos, los internistas, los endocrinólogos, que vemos pacientes a diario, y pacientes con obesidad, que es una epidemia que, como bien dijiste, no es solamente del hemisferio norte, sino se extendió por todos lados. ¿Cuál es la mejor estrategia, según tu criterio, de acuerdo a la práctica, para detectar más el DI en pacientes con diabetes? Sabemos que no con diabetes tipo 2 sino con cualquier tipo de diabetes, porque cualquier paciente con diabetes puede ser obeso. En el consultorio, ¿cuál sería la mejor estrategia en el consultorio? PIP4 y ecografía. Bien, Eh, o sea, sin dudas, PIP4 ya te permite excluir fibrosis. Eh, La enfermedad metabólica adquiere trascendencia cuando existen factores cardiometabólicos asociados, ¿no? Esto de esteatosis hepática, MASLD, MASH y METALD. Eh, Estos cambios en la nomenclatura no fueron simplemente cambios de letras, sino que cambiaron un poco el enfoque de las entidades metabólicas, ¿no? Pero yo creo que con un hepatograma completo, porque por ahí uno cuando pide hepatogramas, eh, se olvida de una de las enzimas colestásicas, entonces uno siempre debe pedir GOT, GPT, GGT y FAL, por ejemplo, el patrón, no quizás patognomónico, pero más frecuente de ver en un hígado esteatóxico es que tenga más GPT que GOT y tenga más GGT que fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, para pensar que es un hígado esteatóxico, que es una esteatohepatitis no alcohólica, debiese estar entre 2 y 5, que es un patrón mixto. Entonces, siempre cuando hacemos la pesquisa, quizás de un perfil lipídico, una hemoglobina glicosilada, una muestra aislada de orina con una relación proteinuria-creatininuria o una albuminuria, un ionograma urinario, perfil tiroideo, perfil lipídico, pedir GOT, GPT, fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa. Si uno quiere profundizar, es importante contar con pruebas de función hepática. Entonces pedís coagulación y albúmina. Si uno tiene una albúmina baja, uno ya es poco probable que, o sea, si tenemos elevación de las enzimas hepáticas más de 10 por, el cuadro es agudo; si es menos de 10 por, es crónico. Si tenemos una albúmina deprexionada y sabemos que la vida media de la albúmina es 21 días y tiene albúmina baja y el cuadro va a ser de una antigüedad mayor a 21 días, y si tiene un defecto de coagulación y ya la impronta es diferente, entonces es poco probable que en los estadios iniciales de fibrosis eh, surjan cambios en los valores de albúmina y de, mm, y de coagulación. Otra variable que uno siempre tiene que pedir es plaquetas, porque la bien, única forma de hacer el FIP4 es transaminasas y plaquetas. Y las plaquetas también nos permiten afirmar o refutar si estamos frente a una enfermedad hepática crónica. Si tenemos bien. trombocitopenia,
y es poco probable que esté fibrótico, es más probable que ya tenga una fibrosis avanzada y que ya tenga hipertensión portal clínicamente significativa. Y también en ese concepto, como eh, cada uno se inflama como puede, muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen plaquetas bajas y uno dice, no, no, si tiene plaquetas bajas debe tener esplenomegalia. No siempre es así. ¿Tá? Uno puede tener trombocitopenia y puede tener una vena porta aumentada por presión y de calibre sin necesidad de tener esplenomegalia. O sea, no necesariamente el síndrome de hipertensión portal aparece como nos enseñaban, iba a decir el suroso, yo soy de época del suroso. Eh, ahí Guillermo, mira, acá hay otra pregunta en el chat que dice, ¿los informes de Fibroscan entre 8 y 12 deberían ser derivados al hepatólogo? sí, Bien. sí, ¿Y es lo cuál que sería el momento? Sí, perdón, es lo que le planteé recién, o sea, sí. con 8 hepatología, si era 2,6 en FIB4 hepatología y 8 hepatología, pero creo que sí al hepatólogo, pero no perder ese vínculo dinámico, ¿no? Porque, por ejemplo, pasa siempre que uno se aboca a solo el hígado, pero creo que somos un todo, por ahí siempre tratamos yo trato de construir, de que, por ejemplo, no es solamente corazón, el riñón por un lado, el corazón por el otro, el hígado por el otro, la microbiota por el otro lado, sino que sí, cuando tenemos 8 kilopascales, elastografía o fibroscan al hepatólogo. Una pregunta Bien. me gustaría hacer. Sí, Es muy simplista pensar, doctor, que la primera etapa está atravesada por la epigenética y ya la fibrosis o la esteatosis ya por genética, porque no todos no, van a no, terminar en la... lo que plantea Doc es así, por eso yo dije que cada uno se inflama como Claro. puede. Y ¿Tá? eso depende de la Eh, genética. claro, eso depende de la genética, Claro. pero en relación a la epigenética, sin dudas, uno eh, por ahí, no sé, yo siempre le planteo a los chicos de la Facu esto de, de los pacientes que nos enfrentamos en el hospital público, ¿no? Que son sobrevivientes muchas veces. eh, y se inflaman y demuestran las enfermedades de una manera muy particular. Y quizás cualquiera de nosotros, frente a una injuria, eh, somos muy lastimados frente a una injuria simple, como pueden padecer eso. Entonces, creo que es así como planteó usted. O sea, creo que lo que es todo lo metabólico tiene que ver con una combinación de epigenética y genética, ¿no? O sea, nos inflamamos como podemos y la inflamación resulta de lo que comemos. Y Guillermo, ese, un FIB-4 de 1,65 con eco abdominal con informe de esteatosis hepática grado 3. ¿Conviene pedir ya elastografía y derivar a hepatología? La preguntan en el chat también. sí. Eh, esto de la esteatosis, que muchas veces informan leve, moderada, severa o uno, 2 y 3, también es operador dependiente, ¿no? Eh, entonces, por ahí el grado de hiperrefrigencia que tiene es lo que ellos afirman o no, si es uno, 2 y 3. El hecho de que tenga el FIB4 de 1,6, si tuviese ya factores cardiometabólicos asociados, debiese ir al hepatólogo, pero uno no debe derivarlo, sino que puede generar intervenciones precoces para las variables que pueden modificar, diabetes, obesidad, hipertensión arterial, ¿m? Que son los que van a evitar que ese paciente que tiene 1,6 y tiene esteatosis no progrese a una esteatohepatitis eh, metabólica, ¿no?
Mira, te voy a hacer una pregunta, Guillermo, que justamente me pasó hoy por estas cosas de la vida. Parece que la paciente se vino justo hoy sabiendo que hoy vamos a hablar de hígado graso. Yo tengo una paciente que tiene 48 años, que el motivo de su consulta era porque quería saber si tenía diabetes. Hicimos todos los estudios, no tiene diabetes, pero tenía una obesidad en la primera consulta. Le pido una ecografía abdominal, no, perdón, la paciente traía una ecografía abdominal y me figuraba normal, absolutamente, solamente tenía una colecistectomía, pero estaba la ecografía normal. En la consulta de hoy, con tratamiento con semaglutide, la paciente bajó 12 kilos. Trae una ecografía por un dolor abdominal que se le pidió el médico clínico y la ecografía me informa esteatosis hepática leve. Y ahí yo me quedé, ¿qué hago? Le pido una de control, le pido una nueva, sabemos que Y es la, operador dependiente, pero la verdad que me quedé helado porque uno piensa le saco grasa del cuerpo, o sea, la paciente adelgaza y no pero, debería tener o debería, y usted, doc, perdón, no tenía hepatograma previo, no tenía nada previo, nada. porque en ese concepto entra eh, la oportunidad como método terapéutico de las bariátricas. ¿Y cuántas veces pacientes con enfermedades teóricamente esteatosicas resultaban estar cirróticas y las operan cirróticas y al cambiarles la microbiota, esa fibrosis o ya cirrosis incipiente progresa notablemente? Eh, entonces, quizás la esteatosis se modifique por la pérdida de peso, pero más que el aspecto ecográfico, lo que uno debiese objetivar es el cambio en el FIB4. Bien, perfecto. Perdón, esto de, de las bariátricas, el año pasado, mi jefa es Silvia Mengarelli, ¿no? Eh, el año pasado desarrollamos este tema en el Consejo Médico un sábado, en relación a esto de el huevo o la gallina, o sea, las bariátricas como oportunidad para frenar las evoluciones de las enfermedades hepáticas y las bariátricas como desencadenantes de cirrosis. Entonces creo que en ese nivel de mecanismos inflamatorios de la obesidad, la microbiota y el FIB4, muchas veces la bariátrica desencadena la progresión de la enfermedad hepática. Se ponen flacas, pero se ponen cirróticas. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere activar el micrófono, hacerle alguna pregunta. María, vi que desactivaste el Sí, micrófono. sí, ahí ya No sé. desactivé justo. Bien. Sí, te vi justo. No, a mí me gusta por ahí organizar la información para el médico clínico y ver, bueno, cómo me oriento cuando yo tengo el paciente en el diagnóstico. Entonces, lo primero que se me ocurre es, bueno, pensar la mayoría de nosotros hacemos diabetes o hacemos clínica médica, vemos obesidad, identificar los factores de riesgo metabólico, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esos factores de riesgo metabólico que me identifican al paciente para empezar a estudiar hígado graso? Después de eso, ¿yo qué debería hacer? Una vez que identifique esos factores de riesgo, donde tengo la glucemia, la cintura, los triglicéridos, el HDL, bueno, después de eso, ¿qué hago? Paso a a pedirle el laboratorio básico para poder calcular el FIB4. El FIB4 lo utilizo como punto de corte. Ahí yo debería aclarar por lo que pusieron en el chat que podría haber una diferencia según la edad también. Se Sí, considera un punto de corte más alto, habría que ver la edad de ese paciente, pero sí, eh, pero eso es relativo, porque eso plantean el FIB4 más de 65, el corte 2 y dos, menores de exactamente. 30 y menores de 35. Pero el estudio que avaló ese cutoff modificado por la edad tenía muy poco número de casos. Eh, entonces, Bien, si tenés 65 años y tenés un FIB4 de 2 y tenés
eh, hemoglobina glicosilada de 7, glucemia en ayunas de 150, HDL alto, colesterol y triglicéridos elevados. O sea, No sin quedan duda, muchas dudas, que exactamente. no quedan muchas dudas. Por ahí, Y por ahí sería, por ahí cuando yo tengo un solo criterio y me quedan dudas o es un paciente que por ahí no me cierra demasiado, ahí lo pensaría o agregaría otro método, otra herramienta de screening, ¿no? en relación a qué, doc, al grado de fibrosis, ¿se refiere usted? ¿A cómo continuar, digamos, el estudio del paciente? O sea, si yo No, sigo yo creo que si uno, en esta a ver, evaluación. quizás establecer el grado de fibrosis hepática que tiene eh, ayude al médico diabetólogo a quizás modificar algunas líneas de antidiabéticos. Bien, Para el médico clínico, lo que uno debe promover es la intervención para modificar los factores cardiometabólicos que pueden hacer que progrese la fibrosis. Entonces, mientras más rápido, o sea, primero hay que pensarla siempre, ¿no? O sea, vemos elevación de las enzimas hepáticas y tenemos que pensar que puede ser una esteatohepatitis alcohólica o esteatohepatitis no alcohólica. Después definir si es un cuadro agudo crónico, con laboratorios, con bioimágenes. Hacemos FIB4, 1.3 o 2, 1.3, 2.6, más de 2.6. Si tenemos impronta de que tiene fibrosis por FIB4 y tiene enfermedad o factores cardiometabólicos asociados, ahí pedir fibroscan o elastógrafo. Con más de 8 al hepatólogo, FIB4 más de 2.6 sin dudas que al hepatólogo, pero en esa zona gris tratar de darle preeminencia a las otras variables, no solamente a la bien, glucosa, no solamente a la tensión arterial, no solamente a los lípidos. Eh, Quizás la mayoría de nosotros fuimos a las jornadas de, de cardiometabolismo de CEMIC. Entonces, sin duda que estos paradigmas de las intervenciones farmacológicas sobre estos factores cardiometabólicos están cambiando. Y creo que lo que propugnan es frenar la inflamación. O sea, creo que el objetivo es ese, la inflamación. Entonces, mientras más rápido intervengamos en la inflamación, menos chances hay de que el paciente tenga complicaciones mayores. Entonces, eh, si usted me pregunta, yo como clínico, ¿no? Eh, hay muy pocos pacientes a los que les diagnostique cierto grado de fibrosis, así 1.3 y 2.6, y que no salgan con pedido de un ecocardiograma o una ergometría. Por eso yo les planteaba que al lado tengo el ciclo ergoespirómetro, entonces muchas veces los pesquiso ahí. Eh, es como, por ejemplo, las guías actuales, o sea, las americanas en relación a las modificaciones en las cifras tensionales. O ahora, quienes podemos, el recurso de hacer TAC con score de calcio. Sin duda que todas estas variables que permiten reducir los riesgos hacen que quizás la fibrosis hepática o el muscle D pierda un poco de trascendencia. Por eso creo que es muy necesario que actuemos en equipo, ¿no? No solamente bien, ver el perfecto. corazoncito. Aprovechando que lo trajo a colación la del el simposio del CEMIC, eh, se planteó ahí el uso del ELF-score, ¿no? Que ahora también se está usando, y la resonancia magnética, ¿no? ¿Eso ya es un recurso del hepatólogo o para casos dudosos también entraría para que lo pida el diabetólogo o el No, del clínico? hepatólogo. Es del Del hepatólogo. hepatólogo. Bien, Sí. O sea, bien, recurso propio del hepatólogo. Uno debiese pedir estos estudios ya cuando tenemos la certeza de que tiene más de 8 kilopascales o más de 2.6 de FIB4, ¿no? O sea, no es por las bien. dudas, sino frente a para reforzar una presunción diagnóstica. Bien, perfecto.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Hay una pregunta en el chat, María, de Marcela Gómez. Marce, no sé si querés activar el micrófono, que la verdad que está buena la pregunta. Bueno, si no te la hago yo, Doc. Acá dice Marcela Gómez, si las hepatitis virales tratadas Ay, cero sí, negativas, déjame. Dale. Perdón, que aum- no, estoy con el celular por eso. bien, aumentan el riesgo o la progresión de la fibrosis. Sí, O sí, sea sí, que sí, sumaría otro factor de riesgo a tenerlo en cuenta. sí, por eso eh, la primera pesquisa, eh, por eso quizás esto de cuándo derivar al hepatólogo. Eh, yo creo que quizás cuando uno ya ve elevación de las enzimas hepáticas, hace el FIB4, ve entre 1,3 y 2,6 al hepatólogo, pero no que el hepatólogo lo cautive al paciente solo del hepatólogo, porque hay que empezar a excluir todas las otras causas que pueden generar elevación de las enzimas hepáticas y que pueden promover la fibrosis, dentro de las cuales está las hepatitis crónicas, ¿no? Virales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta. Creo que ya estamos en horario, nos hemos pasado un poquito. Nacho, ¿puedo hacer una consultita más? Sí, por supuesto, por supuesto. Si bien ahora cuando uno lee y los agonistas de GLP-1 por ahí son los que están como dominando el escenario, te digo porque me llegó una paciente hace poco em, para el tratamiento de diabetes, pero una paciente que tenía un índice de masa corporal al límite eh, de 21 y bueno, nada, ¿qué hacemos con eso? ¿Ponemos igual los agonistas de GLP-1? Em, ¿Qué hacemos? ¿Qué opinas, Doc? Era una paciente que ya tenía SGLT2, tenía PIO y tenía unas glucemias elevadas y había que evaluar con qué seguíamos, qué le agregábamos. Pero Marce, ¿esta paciente tenía diabetes Es o una paciente que tenía tiene una diabetes y hepatopatía? tenía una, ella me llega a mí con un diagnóstico aparentemente de cirrosis, tiene un F4 con la elastografía, F3, F4 en la elastografía, lo vio el hepatólogo y le había recomendado que diabetología le ajuste el tratamiento. Entonces cuando llega, esta paciente ya venía con un descenso de peso, un plan muy estricto, las glucemias seguían estando algo elevadas, en realidad, bueno, sí, tenía una glicosilada de 7,6, patología, charlamos un poco, le gustaría que estuvieran menos de 6, y tenía PIO y tenía SGLT2, y bueno, y estábamos ahí, bueno, ahí me generó un poco la duda de qué hacer, la veía delgada, muy restrictiva, ¿qué más le indicamos? Semaglutide no, Eso, ujú, semaglutide no. Tenía un índice de masa de 21 con 21. glucemias 20, elevadas, claro. ¿Un índice de Sí. masa de 21? Estaba cirrótica ya. sí, Exacto. sí, Sí. Yo creo que semaglutida en este caso no lo hubiese ayudado, no lo hubiese ayudado en este caso. Me Y parece la que tenemos. pioglitazona también es discutible, ¿no? Exacto. bien, Porque ya está cirrótica. O sea, la Está pioglitazona cirrótico. degrada la fibrosis, pero no en estadios cirróticos. O bien, sea, yo, eh, yo soy muy, muy, muy clínico, ¿no? Yo no sé si con un SGLT2 y un IDPP4 o con insulina y un SGLT2, sabiendo que ya está cirrótica, no sería quizá la oportunidad para modificar la hemoglobina glicosilada, ¿no? Pero no soy diabetólogo, perfecto, yo soy clínico, clínico. bien, muchas gracias. Bien. Acá hay una pregunta, Doc, que dice, quería preguntar por qué dijo que las pacientes
con cirugía bariátrica quedan flacas y cirróticas. ¿No debería Claro, bajar el riesgo? Quizás no no, se por eso te entendió. planteo eso, porque, Bien. porque hay muchas pacientes masculinos o femeninas eh, que se las interviene con la pesquisa, o sea, con una evaluación preoperatoria que no afirma o refuta la presunción de fibrosis hepática y muchas veces durante la semiología quirúrgica el cirujano ve el hígado de aspecto micronodular, heterogéneo, chico y le toma una biopsia. Y la biopsia demuestra que está fibrótica y que tiene septos de regeneración, está cirrótica. Entonces, pierden, o sea, si el objetivo de la bariátrica era el descenso de la masa corporal y quizás ordenarlas metabólicamente, sí, ese fin se logra, pero al, al injuriar ese hígado o esa paciente con un componente proinflamatorio en ciernes, muchas veces los pacientes cirróticos, cuando se operan, empiezan todas las complicaciones del cirrótico, que tiene que ver con la liberación de sustancias inflamatorias que promueven la rigidez hepática. Entonces, con esto que yo planteaba, es decir, la bariátrica es una oportunidad terapéutica, pero en determinada ventana, ¿tá? Cuando esa ventana se pierde, muchas veces aparecen complicaciones propias de las bariátricas, que tiene que ver con esto del círculo entero hepático y de la microbiota, ¿no? Entonces, al modificar eso, los procesos inflamatorios hepáticos cambian. Entonces, son delgadas, pero están cirróticas. No significa que la cirrosis sea descompensada, porque ese también es un paradigma que uno cree que el cirrótico es el del Padilla, el libro de Semio, ¿está? Asítico, edematoso, bracito flaco, pensoncito, sarcopénico. A propósito también del caso que planteaba recién la doctora Gómez del cirrótico con índice de masa corporal 21. El cirrótico son sarcopénicos, hay que hacerlos a todos, una buena valoración nutricional, esto de establecer riesgos de desnutrición. Entonces, por eso eh, es muy importante la nutrición, la actividad física, el diagnóstico precoz y las intervenciones precoces para evitar la progresión de la fibrosis. Y no pensar solamente en el hígado, ¿no? Es todo. Doc, todo paciente con obesidad que uno recibe en el consultorio, ¿merece una ecografía abdominal? Mm. Porque viste que uno Con, siempre tiene con asociada la factores, obesidad. perdón, con factores de riesgo Sí, cardiometabólico demostrados, sí. exacto, sí. Por eso yo te Son los planteé, pacientes que, perdón, la primera inquietud es a quién o sea, sobre qué población se hace la pesquisa de esteatosis hepática. ¿A todos? No. Sin embargo, puede haber flacos esteatóxicos, ¿tá? O sea, yo soy flaco, puedo tener esteatosis, o sea, no, no es expresión de la obesidad la esteatosis hepática, ni así la esteatosis es igual a síndrome metabólico, ¿no? Hay otros, hay otras manifestaciones de esteatosis, por eso pensar en metabólico, pero hay esteatosis de causa no metabólica. Por ejemplo, la de mayor impronta es la asociada a la polifarmacia, que ese también es un grave problema. Quizás en una población joven o adulto joven no hay tanta polifarmacia, pero nos encontramos con adultos mayores que tienen un montón de fármacos que muchas veces hacen sinergia, que muchas veces alteran las enzimas hepáticas, entonces vos tenés un hallazgo esteatóxico y quizás tenés factores cardiovasculares demostrados, pero no necesariamente esta esteatosis es de impronta metabólica, quizás tenga que ver con alguna injuria provocada por los fármacos que el paciente toma, ¿no? claro. Doc, acá hay una pregunta que dice si la semaglutida empeoraría la cirrosis como la cirugía bariátrica.
No, no porque eso es lo que está planteando el ESSENS. El ESSENS está en fase Entonces, 3. Yo creo que lo que uno debe perseguir, o sea, la cirrosis es un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico histopatológico y un diagnóstico hemodinámico. ¿Tá? Sin dudas que la cirrosis es rigidez demostrada, no necesariamente tiene que haber plaquetopenia y no necesariamente tiene que tener hipertensión portal clínicamente significativa. Cuando vemos cirrosis, vemos gradientes de la cava y la vena porta, entonces nos enseñan la regla de los 5, 5, 10, 15, 20, 25, de presión de la porta. Entonces, no toda cirrosis es igual a cirrosis descompensada. Entonces, si vos agarrás la cirrosis en estadios iniciales, con kilos pascales bajitos, con gradientes cava porta bajitos, ahí es cuando el semaglutide quiere intervenir para tratar de que en esos estadios iniciales de cirrosis poder volverlos a estadios de fibrosis. ¿Tá? Es como pasaba con la pioglitazona. Pioglitazona para fibrosis, en cirrosis no. El semaglutide interviene ahí en esa zona gris de F3, F4, que están ahí dando vuelta, en donde sí tiene kilopascales aumentados, pero no tiene gradientes cava porta tan significativos como para que aparezcan la impronta de la cirrosis descompensada. Hay que agarrarlos bien precoces. Pero no, el semaglutide, por eso yo planteé, creo que el semaglutide es una puerta interesante. Y creo que también, yo que soy más viejo, por ejemplo, esto de los SGLT2 con el Emperor Preserved o DAPA Kidney, cambiaron la cardiología, cambiaron la enfermedad renal crónica. Y creo que el SGLT2 en enfermedades hepáticas avanzadas también es una ventana terapéutica oportuna. Los IDPP4 también y el semaglutide también, pero ahí en esas etapas precoces de cirrosis. Cuando ya la cirrosis tiene mucha impronta hemodinámica, no, creo que no va a corregir nada. bien. Ahora dentro de poco tenemos el ingreso de Tirzepatide, que también es muy prometedor y hace poquito los que estuvimos en la jornada, bueno, lo presentaron. Lo presentaron, Eh, sí. Así que bueno, pero eso creo que también vamos a ver resultados importantes. Bueno, hago la última pregunta para no extendernos mucho más. Acá la última pregunta es si le daría semaglutide vía oral a un paciente, a este mismo paciente que hablaron recién. ¿El cirrótico? Sí, Eh, yo creo que nos falta mucho en en los cirróticos abordar mm, la disbiosis intestinal propia del cirrótico. Entonces, el semaglutide oral en el cirrótico, yo no sé cuán eficaz será. Creo es que no. preferible por ahí el semanal inyectable y no el oral Sí, diario. sí, sí. Bien, O sea, sí, porque hoy no tenemos la tecnología para conocer cuán disbióticos están los pacientes. Ni el diabético, ni bien. el tenso, ni el obeso, ni el cirrótico. Con el tema de la disbiosis y demás, has hecho mucho hincapié en esta charla y me parece muy importante, lo has nombrado varias veces y creo que es un tema que da para largo para Queda para discutirlo y largo, está, sí, sí, queda para sí, largo. pero está muy bueno que nos quede dando vueltas para seguir investigando. Queda Así que para bueno, no largo. O sé sea, si... perdón, creo que Sí, incretinas y disbiosis y sí. cirrosis ¿Cómo va para... estudiar la disbiosis? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo estudiarla? Claro, claro que ese Porque es el de pronto todos problema. tienen SIBO, de pronto Pues todo es claro, SIBO, yo por eso, o sea, ¿vieron? yo soy muy escéptico del SIBO, eh, pero bueno, pero creo que ahí están las respuestas, ¿no? Eh, ¿Qué es eso?
Yo siempre repito lo mismo, o sea, cuando nos enseñan, por ejemplo, en las jornadas de estas cardiometabólicas en relación a la vacunación antigripal y la incidencia de gripe o respiratorio sincicial e infarto. Entonces yo le contaba a los residentes que cuando yo hice la residencia en infarto nos hacían pedirle IgM para clamidias, porque también había estudios en el 2000 que se asociaban las infecciones clamidiales con infarto. Entonces te miran ahora como diciendo, ¿qué cosa? O que le poníamos a los infartos G, que era glucosa, insulina, potasio para estabilizar la célula. Entonces todas estas cosas que parecen remotas y tienen que cambiarnos un poco las perspectivas. Y creo que lo de disbiosis es algo muy interesante, es muy interesante, pero no tenemos los métodos para estudiarla, ¿no? Para estudiarlos todavía. Sí. Bueno, María, no sé si estamos, me parece que Sí, sí. estamos. Muchísimas, Así muchísimas que gracias, la verdad que excelente. sí, muchas gracias. Bueno, Así que bueno, gracias a ustedes queda por la pendiente invitación. el próximo tema para hablar de disbiosis. Sí, tal cual. Así que bueno, gracias Guillermo por haber aceptado la invitación y la cantidad de mensajes que te mandé. Pero bueno, gracias. En poquito tiempo preparé esta clase que fue creo que para todos nosotros impresionante. Nos despejaste un montón de dudas y seguramente nos llevamos muchas más. Así que a seguir leyendo. Bueno, muchas gracias por la Así invitación. que, no, gracias Gracias a a todos vos. los que participaron. Y Adiós. gracias a Saludos a todos. todos. Gracias. Chau, chau.